Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Hoy con una temática muy importante que hemos venido pensándola muy bien porque es una cosa que se estableció desde hace unos 3-4 años por el Consejo de Educación Superior Universitaria en Colombia, que son los resultados de aprendizaje y su evaluación. Quiero saludar aquí a las personas que se empezaron a unir: Carmen Tico Cross, Ana MRG y Desire Tor Clema Sofía, Carmen Tico Cross, buenas tardes desde el Brasil. ¿Por qué? Porque los resultados de aprendizaje y su evaluación están hoy en día impuestos, no dijéramos, construyéndose en los diferentes programas universitarios a nivel de Colombia, porque esa es la manera de que nosotros miremos esa coherencia entre el resultado de aprendizaje, la competencia que se determinó en el programa, el perfil de formación y el perfil del egresado. Entonces, hoy en día, este Consejo Superior, a través del Consejo Nacional de Acreditación, determinó que en los procesos académicos estuvieran vinculados los resultados de aprendizaje. Por eso es una temática tan importante que hoy vamos a tratar y vamos a mirar cómo se definen, de dónde se desprenden, para qué sirven, qué características deben tener esos resultados de aprendizaje y también cómo son los pasos para construir esos resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué es un resultado de aprendizaje? Pues es un enunciado acerca de lo que se espera que el estudiante deba saber, comprender y sea capaz de hacer. Es decir, deba saber, deba comprender y debe ser capaz de hacer al término de un periodo de aprendizaje, que podría ser al término del programa académico, al término de la asignatura o al término de una clase. Entonces, esos resultados serán establecidos teniendo en cuenta varios aspectos: las tendencias de la disciplina que configuran ese programa, el perfil de formación y su naturaleza. Por eso esos resultados de aprendizaje son específicos para cada programa universitario. Esos resultados de aprendizaje, entonces, demuestran en qué medida o no se alcanzan esas competencias establecidas en el programa o establecidas en la asignatura específica. Por eso nosotros en general hablamos de resultados de aprendizaje del programa o resultados previstos de aprendizaje o resultados de aprendizaje de la asignatura o resultados de aprendizaje de la clase. Sigo saludando aquí a Araque Jenny y Ángel 123 que se acaban de unir. Cuando hablamos entonces de resultados previstos de aprendizaje del programa, nosotros estamos diciendo que hace referencia a lo que el estudiante sabe o sabrá o comprenderá y será capaz de hacer al término de ese proceso educativo, es decir, después de que reciba su título. Por eso hablamos nosotros del perfil del egresado, de las competencias y de los resultados de aprendizaje de ese egresado cuando se va a emplear. Pero si hablamos de los resultados de aprendizaje de la asignatura, entonces hacemos referencia a lo que el estudiante será capaz de hacer al término de una unidad temática en relación con ese programa. O si hablamos de los resultados de aprendizaje de la clase, hablamos de lo que el estudiante será capaz de hacer al término de esa clase o de ese curso específico. Por eso debemos diferenciar muy bien esos resultados de aprendizaje del programa,
de esos resultados de aprendizaje de la asignatura y de lo que yo me propongo cuando doy una clase, qué resultado de aprendizaje quiero que el estudiante adquiera. Entonces, podemos entonces decir muy realmente que los resultados de aprendizaje son la materialización de las competencias adquiridas en ese curso completo o en ese programa académico. ¿Es el medio o es el medio de evaluación de esas competencias? Por eso, cuando nosotros vamos a elaborar los resultados de aprendizaje, tenemos que previamente haber definido el perfil de formación, las competencias y mirar de esas competencias cuáles serían esas prácticas o ejercicios específicos para alcanzar esas competencias y poder ahí sí definir los resultados de aprendizaje. Algunos nos dicen que se deben diferenciar muy bien lo que son los resultados de aprendizaje de las competencias. Sigo saludando aquí a Ángel 23, a Magdi 2000 y a Santi Delgado, Delgado. ¿En qué se diferencia? La competencia entonces son las habilidades, las destrezas, los conocimientos, las actitudes que un estudiante adquiere durante todo su proceso de formación. Esas son las competencias, así las hemos conocido y así se han definido. En cambio, los resultados son los indicadores que darán cuenta si el estudiante alcanzó o no esas competencias. Si las alcanzó o no las alcanzó, ¿a través de qué lo vamos a medir? A través de unos indicadores que son los resultados de aprendizaje. Pero también los debemos diferenciar de los objetivos, porque algunos los consideran como sinónimos. Los objetivos y los resultados de aprendizaje no son sinónimos. Los objetivos, por ejemplo, de una asignatura o de una clase son la intención que tiene el profesor. Suelen ser declaraciones generales que indican, por ejemplo, esos contenidos fundamentales que se van a dar o esos propósitos que se tienen en esa asignatura. Y generalmente no son medibles en ese momento. En cambio, los resultados son altamente relacionados con esos contenidos o logros, son evaluables generalmente y se pueden demostrar a través de actividades o evidencias. Entonces, hay que diferenciarlos muy bien. ¿Qué es el resultado de aprendizaje? De las competencias y de los objetivos que se pretenden alcanzar en esa clase, porque son la intención que tiene el profesor. Sigo saludando aquí a Nuris Store, que se acaba de unir, a Santiago, a Magdis, a Ángel 23, a Araque, a Carmen Tico Cross, a Clemen Sofía y a las personas que se han venido uniendo. ¿Para qué sirven entonces esos resultados? No son la nota final, no, sí, no es una nota. El resultado de aprendizaje no es una nota, sino lo que el aprendiz puede hacer. Es decir, no se van a convertir en que es la nota el resultado de aprendizaje. Del resultado de aprendizaje puede desprenderse la nota, que algunos consideran que puede ser cuantitativa o que puede ser cualitativa, según se traduzca en lo que la institución o el programa pretende. ¿Para qué sirven los resultados de aprendizaje? Para dos cosas muy importantes nos van a servir esos resultados de aprendizaje. Para brindarle a los egresados mayores oportunidades de inserción al mercado laboral, porque él va a saber qué sabe hacer. A los empleadores les va a proporcionar claridad en el perfil a partir de las competencias desarrolladas y requeridas. Entonces, fíjense que hoy en día esos resultados de aprendizaje se están llevando no solamente a que el egresado sepa qué puede hacer, sino a que el empleador sepa qué competencias sabe desempeñar ese egresado. Cuando nosotros hacemos una práctica formativa, siempre en las instituciones nos están pidiendo qué competencias va a desarrollar el estudiante y cuáles son los resultados de aprendizaje esperados que va él a cumplir en esa práctica formativa, en ese servicio X a donde vamos a llevar al estudiante
a que haga esa práctica. Sigo saludando a Claudia Garizabalo y a Susana Naturizo 10 que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. Esos resultados de aprendizaje entonces van a tener unas características para su formulación que deben cumplirse. Deben ser observables, deben ser medibles, deben ser evaluables. Deben ser pertinentes, es decir, deben estar relacionados con los conceptos claves del tema de estudio y con el proceso formativo al que yo voy a llevar al estudiante en esa formación disciplinar. Por eso los vemos que se desprenden de las competencias que tiene ese programa y de las competencias que tiene esa asignatura. Deben ser claros y comprensibles, que quiere decir que deben tener una conceptualización clara en su definición para que sean comprendidos por el estudiante, por los profesores, por la comunidad universitaria, por los empleadores y por la sociedad en general. Sigo saludando aquí. Muchas gracias por la bienvenida, dice Susana Naturizo, por Susan Naturizo, y buenas tardes por Kimal Lusa, que se acaba de unir, y por Yasmín, que también se acaba de unir. Deben ser factibles, es decir, deben describir lo que el estudiante podrá alcanzar en el tiempo y con los recursos disponibles. Entonces llevamos varias características cuando vamos a hablar de resultados de aprendizaje, que sean observables, que sean medibles, que sean evaluables, que sean pertinentes, que estén definidos clara y comprensiblemente para que todo el mundo los entienda, que sean factibles, es decir, que se puedan alcanzar en el tiempo y con los recursos disponibles. Al decir que sean evaluables, quiere decir que sean capaces, que el estudiante los pueda demostrar a través de actuaciones sobre un determinado contenido de acuerdo a los criterios o parámetros establecidos. Más adelante vamos a ver cómo los podemos definir, cómo podemos hacer un resultado de aprendizaje. Y cuando hablamos de esto que sean evaluables, tiene que tener quién lo ejecutará, qué actividad se ejecutará, qué tema o subtema va a determinar en ese contenido y qué circunstancias o en qué situaciones se van a ejecutar. Algunos nos dicen que entonces para definir esos resultados de aprendizaje, ¿qué pasos debemos nosotros contemplar en su definición? Muy importante a tener en cuenta. Miro aquí más personas que se hayan unido. El primer paso es identificar el objeto. Y para identificar el objeto vamos a seguir dos fases. La primera es reconocer los diferentes tipos de conocimientos que vamos nosotros a determinar en ese resultado de aprendizaje. Llámese como lo queramos llamar, de asignatura, de clase o resultado de aprendizaje del programa. Entonces, si vamos a reconocer qué tipo de conocimiento se requiere, vamos a mirar tres tipos de conocimiento, que son el saber conocer, el saber hacer y el saber estar. En el saber conocer vamos a determinar qué habilidades y estrategias emplea el estudiante para procesar esa información. Por ejemplo, identificar, clasificar, categorizar, describir, diferenciar. Eso en el saber conocer. En el saber hacer, el desempeño del estudiante, ¿cómo lo vamos a medir? En la realización de una actividad o en la resolución de un problema. Y entonces aquí nosotros determinaríamos si brinda, si aplica, si analiza, si sintetiza, si argumenta, si evalúa, si valora, es decir, muchos aspectos en los que nosotros podemos mirar ese desempeño del estudiante en esa actividad o en esa resolución del problema.
Sigo saludando aquí a Aliska Nadalos comenzó a seguirla. Muchas gracias por unirse y estar conmigo hoy en esta live. Y en el saber estar o saber estar con los otros o el saber ser, está esa actuación integral ante un problema. En este tipo de conocimientos, entonces, intervienen esos aspectos actitudinales o valorativos que son las evidencias en esa disposición del estudiante para enfrentar una determinada manera en su actuación o en la resolución de diversas situaciones, acontecimientos o hechos. ¿Cuándo puedo yo mirar eso? A través de una observación, si demuestra una actitud positiva o una actitud negativa. Si le veo que en ese planteamiento es, por ejemplo, comprensible, si es claro, o si demuestran esa actuación confidencialidad, respeto por el otro, por las ideas del otro, o respeto, por ejemplo, por la persona cuando está actuando, por ejemplo, al brindar un cuidado. Entonces, fíjense que aquí nosotros miramos también esa actuación de la persona a través de esas actitudes que demuestra o de esos aspectos valorativos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la observación, a través de lo que nos dice también. Podemos mirar esas actitudes o esos valores que demuestra. Entonces, en ese primer paso, que es identificar el objeto, ya vimos la primera fase, que era qué conocimiento es el que vamos a reconocer. Y también en ese mismo paso, en el primero, está el listar los objetos de aprendizaje. ¿Y qué hacemos nosotros al listar los objetos de aprendizaje? Vamos a determinar esos contenidos o esas temáticas que vamos a determinar en ese resultado de aprendizaje, que sean pertinentes, que respondan a la competencia, que respondan a ese perfil de egreso y que correspondan al desarrollo de ese curso o esa asignatura. Si yo estoy mirando, por ejemplo, en ese objeto de aprendizaje, una temática sobre la mujer en edad gestante o la mujer en el parto, pues esa competencia y ese perfil de egreso debe estar determinado para esa temática, que es la mujer gestante o la mujer en el parto, y por eso voy a medirlo específicamente ahí. El segundo paso es seleccionar el verbo apropiado. El verbo apropiado de acuerdo al conocimiento que yo les mencionaba anteriormente, en el saber conocer, en el saber hacer, en el saber ser y en el saber estar. Sigo saludando aquí a otras personas que se han unido, a Augusto Giraldo, a Miopes, Gabriela, a la voz de un terapéutica, Alice Cana, que se acaban de unir. Bueno, entonces seguimos aquí, nosotros con nuestra live. Ese verbo va a ser en infinitivo y aquí vamos a determinar ese nivel de actividad cognitiva. Lo hemos venido viendo hace varios días, esa actividad cognitiva, ¿qué significa? Y significa ese nivel de pensamiento, y por eso nosotros hablamos de la cognición básica y la cognición superior. Y entonces hablamos de esos niveles de recordar, de comprensión, o los niveles superiores, que es donde está el pensamiento, donde está el lenguaje y donde está la inteligencia. Los niveles superiores es desde aplicación, análisis, síntesis y evaluación y creación. Entonces, ¿qué usamos generalmente nosotros para determinar esos verbos? Pues para determinar esos verbos a veces utilizamos el nivel de la taxonomía de Bloom, que viene desde 1966-68, que él nos dividía en esos niveles cognitivos y en los niveles psicomotores y en los niveles afectivos, pero que hoy en día ya Anderson y algunos otros autores a partir de 2001 los han clasificado también en niveles cognitivos y
en la memoria, en la comprensión, en el análisis, la síntesis, la evaluación y la creación o creatividad. Entonces podemos mirar esas tablas de verbos que han utilizado estos autores para poder determinar cuál es el nivel de conocimiento que nosotros vamos a determinar en ese resultado de aprendizaje. Entonces fíjense que ya llevamos el segundo paso, que es seleccionar ese verbo apropiado, que sean verbos medibles y observables. Y el tercer paso es establecer la condición. ¿Qué quiere decir establecer la condición? ¿Bajo qué condiciones, que ya sean disciplinares o profesionales o de otra índole, o contextuales, que se deben movilizar en ese objeto? Es decir, si yo quiero medir algo de una disciplina o de una profesión, pues tengo que determinar qué disciplina o profesión voy a medir en ese resultado de aprendizaje. Sigo saludando aquí a CopyUI 51 y a Andrea Luda y a Fundación y a Carlos Ballesteros, que se acaban de unir. Entonces son tres pasos. El primero es determinar, identificar el objeto, y dentro de la identificación del objeto está qué conocimiento, reconocer los tipos de conocimiento que voy a evaluar. Determinar el objeto de aprendizaje, que es la temática o contenido. El segundo paso es determinar el verbo, que debe ser en infinitivo. Algunos dicen que también no tiene que ser en infinitivo, sino que reconozca o reconocer, identificar o que identifique. Cada persona o cada institución determina cómo va a construir esos resultados de aprendizaje. Y el tercer paso es establecer la condición. Entonces ya tenemos los pasos que nosotros determinamos para poder redactar ese resultado de aprendizaje. Entonces está el cómo, que es la acción, o sea, el verbo. El objeto, que es el qué, a qué se refiere ese saber. Y el tercero, que es la condición, que establece en qué circunstancias se ejecutará ese objeto de aprendizaje. Voy a darles 2 o 3 ejemplos en relación a cómo construir un resultado de aprendizaje. Lo voy a hacer para una asignatura X. Por ejemplo, brindar cuidado de enfermería integral a la persona adulta. Estoy aquí determinando a quién. Brindar cuidado de enfermería integral a la persona adulta que presente una afección respiratoria. Fíjense que estoy determinando a quién y en qué. Brindar cuidado de enfermería integral a la persona adulta que presente una afección respiratoria de una neumonía, por ejemplo, teniendo en cuenta el proceso de atención de enfermería que lo determina el aspecto disciplinar propio de enfermería. No queda todo eso ahí, pero le estoy dando algunos elementos que usted podría tener. Brinda cuidado de enfermería integral a la persona adulta con una afección respiratoria. Entre paréntesis, podía ser la neumonía, teniendo en cuenta los aspectos del proceso de atención de enfermería que están incluidos en los modelos de atención. Entonces, fíjense que yo ahí estoy determinando qué es lo que voy a mirar, que es que brinda el cuidado de enfermería integral a esa persona adulta con una afección respiratoria y en qué circunstancias o en qué contexto, aplicando el proceso de atención de enfermería y teniendo en cuenta algún modelo de atención o un modelo de enfermería que yo quiera aplicar. Y para mirar su actuación ya integral de esa persona, mirando esos aspectos éticos y valorativos, yo podía agregar otro resultado de aprendizaje y es: demuestra
una actitud ética al guardar respeto por la persona, respetando sus creencias y valores. Ahí yo lo que estoy mirando es si demuestra esa actitud ética al brindar ese cuidado, respetando la individualidad de la persona. Entonces yo podría de esa competencia grande que yo de pronto haya relacionado que se brinde cuidado a la persona adulta, mirar algo específico que es la afección respiratoria y entre paréntesis la neumonía, y tengo en cuenta el proceso de atención de enfermería y tengo en cuenta una teoría o un modelo de enfermería, pero también tengo en cuenta que demuestre esa actitud ética al brindar ese cuidado, respetando la individualidad de la persona, respetándole sus creencias y sus valores. Entonces, puedo yo hacer 2 resultados de aprendizaje para esa persona, para ese estudiante, y los puedo mirar al final, los puedo mirar cuando esté, por ejemplo, en una práctica o al final de esa asignatura o durante el tema que desarrollé en una clase. Entonces, sigo saludando aquí a Giraldo Juan Felipe, que se acaba de unir, a Kairos, a Carlos Ceballos, a Llanos 9978 y a Nicolás. Entonces, fíjense que yo puedo redactar los resultados de aprendizaje, y esos resultados de aprendizaje, cuando yo dije brinda cuidado, es que yo voy a ver cómo está brindando el cuidado. Si está mirando a esa persona adulta con ese proceso de una neumonía, entonces ahí voy a mirar muchas series de cosas que vi, por ejemplo, si hizo la valoración adecuada, si determinó el diagnóstico, si determinó cuáles eran las intervenciones de enfermería que le iba a brindar, si demostró en esa valoración y en esos cuidados que va a brindar el respeto por la persona, sus valores y sus creencias, y el respeto por los otros que están interviniendo en ese cuidado. Entonces puedo mirar muchos aspectos y ahí estarían mis resultados de aprendizaje para esa temática específica. Entonces, ya para terminar, quería dejarles esto porque es importante que nosotros, en cualquier práctica, en cualquier temática que nosotros estemos desarrollando, poder mirar esos resultados de aprendizaje, que es lo que nos va a mirar la coherencia entre la competencia, si se logra o no, y el resultado de aprendizaje, de acuerdo a lo que yo he elaborado o he determinado. Carmen Tico Cross dice, tema interesante, profe, gracias por compartir, nos vemos en el próximo diálogos. 12 FSB, que se acaba de unir, muchas gracias por estar. Entonces, hoy hablamos de esos resultados de aprendizaje. Quería decirles que ya el libro está en proceso de imprenta, que podemos tener el segundo libro del año 2022 con los diálogos de educación que hicimos durante ese año, que son más o menos 25 lives, que están ya en proceso de tener el libro, que creemos que a mitad del mes de octubre ya estará impreso. María LED 0517 se acaba de unir, muchas gracias. Recuerden que esta live queda a partir de mañana en YouTube y en Instagram para que la puedan ver. Mari Id 11 que se acaba de unir, muchas gracias. Este es un tema muy importante porque sabemos que debemos construir en todas las disciplinas los resultados de aprendizaje. J. Gómez Cool, que se acaba de unir, muchas gracias por estar, y hemos terminado por el día de hoy. Cumpliendo una pregunta, ¿estos resultados los están definiendo por asignatura o para el programa? Alice Cano Dallos me hace esta pregunta. No, los resultados de aprendizaje se definen para el programa, porque de ahí se sacan, de las competencias generales se sacan los resultados de aprendizaje generales que debe tener un estudiante. Entonces también están las competencias generales que debe tener ese estudiante cuando sale a desempeñar su grado o su disciplina en la que se haya formado, pero también se definen por asignatura, pero se desprenden
de las competencias generales y de los resultados de aprendizaje generales. Para la pregunta que me acaba de hacer, estarán definidos por el programa y por los asignatura, de acuerdo a las competencias generales y de acuerdo a las competencias específicas de la asignatura. Dani Gómez también se unió, Giraldo Juan Felipe, muchas gracias por sus aportes, y Jenny Becerra, que también se unió. Muchas gracias, no vi más preguntas, y entonces hasta dentro de 8 días con otra temática también relacionada con evaluación.